¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bienvenido a Salud para Todos. Qué gusto poderlos acompañar durante la siguiente hora. Vamos a hablar de un tema que muchas personas han padecido o están padeciendo en este momento. Es algo sumamente doloroso y esta hora la vamos a dedicar a conocer todo acerca del herpes zóster. Vamos a ver esta información y regresamos para comentarla. El herpes zóster, también conocido como culebrilla, es una infección viral causada por la reactivación del virus varicela zoster, el mismo que provoca la varicela. Después de tener varicela, el virus permanece inactivo en el sistema nervioso y puede reactivarse años más tarde, causando herpes zóster. Los principales síntomas incluyen una erupción dolorosa con ampollas que suelen aparecer en un solo lado del cuerpo o rostro. Antes de la erupción, es común sentir dolor, picazón o ardor en el área afectada. Otros síntomas pueden ser fiebre, dolor de cabeza y fatiga. El herpes zóster suele afectar a personas mayores de 50 años o con síntomas inmunitarios debilitados, aunque puede ocurrir en cualquier edad si hay un historial previo de varicela. Aunque generalmente no es una enfermedad grave, el dolor puede ser intenso y en algunos casos puede dejar una complicación dolorosa conocida como neuralgia postherpética, que puede durar meses o incluso años después de que la erupción haya desaparecido. El tratamiento incluye antivirales que, si se administran temprano, pueden reducir la duración y la gravedad de los síntomas. También pueden recetarse analgésicos y medicamentos tópicos para aliviar el dolor. Existe una vacuna que reduce el riesgo de desarrollar herpes zóster, especialmente recomendada para adultos mayores. Muchísimas gracias por esta información. Y bueno, pues les presento a la doctora que nos acompaña esta mañana. Es la doctora Coral Durán Muñoz, dermatóloga. ¿Cómo le va, doctora? Qué gusto volver a verla. Muy bien, muchas gracias. Igual, muy contenta. Qué bueno que está con nosotros porque vamos a hablar acerca de este padecimiento y si tiene alguna duda, alguna pregunta, pues de una vez váyala formulando y se la vamos a dar a la doctora vía telefónica, vía WhatsApp o también vía Facebook. Así recibimos sus mensajes. Doctora, ¿qué es un herpes? Vamos a empezar por ello. ¿Qué es un herpes? Y después ya nos referimos específicamente al zóster. Hay distintos tipos de herpes. El herpes es, en pocas palabras, una infección viral. Como te digo, el herpes es como una familia de distintos virus. Los que más conocemos son los que se llaman herpes simple, ¿no? Está el herpes simple tipo 1, que es el que da los fuegos comúnmente. Ah, ya. Entonces, ese es un tipo de herpes. Está el herpes tipo 2, que se suele tener manifestaciones genitales, que igual son como vesiculitas, que luego se rompen, dejan ulceritas y duelen mucho. Ese es tipo 2. Ese es tipo 2. Sí. Y dentro de esta familia del herpes, que son 8 virus, está el virus de la varicela zoster, que es el que cuando somos niños nos da varicela, pero ese virus como que se queda en nuestro cuerpo almacenado y de adultos puede reactivarse dándonos herpes zóster. A ver, entonces, por ejemplo, estoy haciendo memoria. Sí me dio varicela. Me acuerdo que mi mamá, 3 hermanos más mi tía, entonces dijo, ya de una vez, pues ya todos que se contagien, todos que se enfermen y pues ya cuido a todos, ¿no? Ajá. Bueno, sí. A ver, ¿eso está bien? O sea, de que de una vez, porque ya ves que si te da, ya no te vuelve a dar la varicela, se supone. Fíjate que es como algo discutido. Lo que dicen algunos expertos es que si te da varicela, tus anticuerpos duran menos tiempo, por así decirlo, que si te vacunas. Entonces, por eso hay quien ya recomienda, ahora que tenemos la vacuna de varicela, vacunar a los niños chiquitos para que no les dé Para que no les dé, claro. Aunque, ojo, también hay casos de zóster reportados en niños vacunados, ¿no? Entonces. Claro, pero bueno, a ver, entonces, lo que podemos entender de manera coloquial es que cuando nos dio varicela, ese virus, ¿no? Esa carga viral como que permanece en nuestro cuerpo, pero digamos como que está dormido. Sí, justamente. ¿No? Entonces ahora, ¿qué es lo que lo despierta? ¿Qué es lo que lo detona? Aquí pasa algo, por ejemplo, algo muy común, por eso como veíamos en la cápsula, después de los 50 años, como que los anticuerpos que mantienen ese virus controlado se van perdiendo. O sea, esta memoria inmunitaria que se llama para el virus se va debilitando y entonces, pues, el virus tiene la oportunidad de reactivarse solo por ese factor, no solo por la edad. Hay otros, como por ejemplo, medicamentos que bajen las defensas, como la cortisona, la prednisona, todos esos, que pueden hacer que se despierte. O cualquier cosa que, en pocas palabras, baje las defensas, como el estrés, otro tipo de medicamentos, ¿no? Enfermedades, cáncer, enfermedades hematológicas, que pueden hacer que el virus aproveche esa baja de defensas
y se reactiva. Y entonces se va reactivando. Ahora, ¿hay alguna diferencia o cuál es la diferencia entre el herpes simple que nos mencionaba y el herpes zóster? Como en la clínica, el herpes simple usualmente es una sola lesioncita en una parte del cuerpo que se ve como vesiculitas agrupaditas. Te digo, muy comúnmente afecta a la mucosa de la boca, y entonces se ve como estas, como granitos, le dicen, chiquititos, que se juntan y luego se secan, que es lo que comúnmente se ve como fuegos. Sí. Esa podría ser como el herpes simple. El herpes zóster tiene esta característica que antes de que nosotros veamos algo en la piel, hay mucho, mucho dolor en un territorio bien definido del cuerpo, que suele ser como solo una mitad. Y ya después empiezan las vesiculitas siguiendo un trayecto como una línea. Por eso es que hay quien lo conoce como culebrilla, o sea, como una culebrita. Es lo que veíamos. Ahora, le voy a comentar, y no sé también en el público, por eso queremos que nos escriba y nos comente. Una amiga empezó con un dolor aquí, y entonces fue a varios especialistas porque pues no sabía qué era, porque no se manifestaba nada, pero era un dolor muy, muy, muy fuerte. Y ya cuando pasaron los días, pero así como 3 semanas o algo así, empezó una pequeña erupción. Entonces, ¿este padecimiento va, digamos, como que de adentro hacia afuera? Sí, justo. Fíjate que el virus, donde se almacena, es en algo que se llaman como los ganglios neuronales. O sea, se almacena en la médula espinal, por así decirlo, en la raíz de los nervios. Y entonces ahí se queda dormidito. Cuando, por lo que ya dijimos, se bajan las defensas por cualquier razón, entonces cuando se reactiva siguiendo el camino de ese nervio. Entonces por eso duele tanto, porque primero como que lastima el nervio y ya después se va a la piel y saca los granitos, sí, las ya la manifestación. Entonces, bueno, hablando de esta memoria inmunitaria, ¿no? Que bueno, ya vimos con la edad como que se va perdiendo. Entonces, eso quiere decir que las personas a mayor edad pudieran llegar, o sea, no que fuera una regla, pero pudieran llegar a presentar esto. Sí, fíjate que en la mayoría de los casos, o sea, más del 60% de los casos, se presentan a partir de los 50 años. Entonces, sí, por eso es que se recomienda la vacuna, ¿no? En los pacientes de 50 años en adelante. Bueno, pues sí, hay que estar atentos porque cuando tenemos esa edad pensamos que ya el periodo de vacunación terminó hace muchos años. Sí, ya que ya no nos toca nada. ¿No? Entonces, bueno, pues a ver, ya estamos aprendiendo muchas cosas, ¿no? Necesitamos, o si tenemos la oportunidad de vacunarnos contra la varicela, aunque ya la hayamos tenido. Sí, es que esta es otra vacuna. O sea, una es la vacuna, la de la varicela, la que te ponen de niño, y esta es otra vacuna, que es así la vacuna del herpes zóster, y ya a los 50 años. Bueno, entonces vamos a tomar en cuenta ese tema. Doctora, ¿es una enfermedad contagiosa? Sí y no, porque estamos hablando de que es el mismo virus de la varicela. Entonces, si tú tienes herpes zóster, a quien se lo podrías transmitir es a quien nunca le ha dado varicela. Entonces, o sea, por ejemplo, si no sé, a mí que ya me dio varicela, por poner un ejemplo, y convivo con alguien que tiene herpes zóster, pues no me va a pasar nada, lo más probable. Pero si alguien que le da herpes zóster convive con un niño que nunca le ha dado varicela, puede transmitir varicela a ese paciente. Es menos contagioso que la varicela. Eso sí, para que se contagie tendríamos que tocar las lesiones o inhalar el virus que se desprende de esas lesiones. Entonces es mucho menos contagioso, pero bueno, como que a quien no tiene anticuerpos sí le puede dar. A ver, pero entonces, ¿cuáles serían las medidas, ¿no? En este sentido, si no es tan contagioso, las medidas, por ejemplo, si alguien en casa tuviera herpes zóster, ¿no? Me refiero a las cuestiones normales de la vida diaria, ¿no? Los trastes, el compartir baño, en fin, ¿qué medidas se deben de tomar? Pues casi que hacer su vida normal, porque te digo, lo que puede contagiar el virus es que alguien llegue y toque esas lesiones. Entonces, cubrir las lesiones puede ser suficiente. Lo que yo sí le recomiendo a mis pacientes es, hay quien llega a sugerir que se puede también transmitir por gotitas respiratorias, entonces que le hagan como cuando estábamos en el COVID, que usen cubrebocas, todo bien ventilado, lavar las manos, o sea, como no necesitan estar aislados, pues pueden hacer su vida normal. Solo como con ciertas Solo con ciertas. Por ejemplo, para la cuestión laboral, ¿no? Podemos acudir al
al trabajo de manera normal. Sí, yo recomendaría que sí, digo, a menos que en su trabajo hubiera niños sin vacunar o que no les ha dado varicela, o embarazadas que no les ha dado varicela o están sin vacunar, ¿no? Fuera de eso, si van a convivir con adultos que el 90% ya tiene anticuerpos, Sí, pueden ir al trabajo normal. entonces sí se puede. Ahora, ¿cuáles son los primeros síntomas, doctora, del herpes zóster? Como bien decías, dolor. El 80% de los pacientes va a empezar con esto que le decimos un pródromo, o sea, como unos síntomas iniciales que pueden ser dolor. Puede haber malestar general, así como muy en específico. Hay quien llega a tener fiebre, no todos lo tienen, pero el que la mayoría de los pacientes va a tener es dolor, como en un territorio bien definido, como tú decías, puede ser un brazo, lo más frecuente es que sea en el tórax, entonces como solo en un lado del cuerpo, mucho dolor. Doctora, ¿el herpes zóster puede albergarse en cualquier parte del cuerpo? Sí. ¿O hay algunas determinadas que pudiera ser la característica de este virus? Puede ser en cualquier parte del cuerpo, o sea, en cualquiera, la cara, los brazos, en cualquier lado. Lo que sí es que lo más común es que cuando se presenta sea como en la parte del tronco, pero puede ser en cualquier lado. O sea, me ha tocado una paciente que fue en región genital, entonces pasó por muchos ginecólogos, pero era herpes zóster. Claro, es que le digo, como se manifiesta de una manera pues diferente o algo, bueno, pues entonces por eso a veces es difícil de saber. Vamos a hacer, doctora, amigos, una pequeña pausa. Es breve. Le recuerdo, si tiene alguna pregunta, alguna duda, puede hacerla y mandarla vía telefónica, vía WhatsApp o también vía Facebook. Regresamos. El riesgo de desarrollar neuralgia postherpética aumenta con la edad, afectando aproximadamente del 10 al 18% de las personas mayores de 50 años que tienen herpes zóster. De vuelta con ustedes aquí en Salud para Todos. Estamos hablando de herpes zóster con la doctora Coral Durand. Y bueno, pues ahora le quiero preguntar, ¿no? Esto que le decía hace unos momentos con el ejemplo de mi amiga. ¿Cómo podemos diferenciar los síntomas de herpes zóster de otras afecciones cutáneas? Pues sobre todo el dolor. Fíjate que es raro que una afección cutánea te dé tanto dolor. Un síntoma común en otras afecciones cutáneas es comezón, ¿no? Suele ser como mucho más común que el dolor. ¿El herpes no da comezón? A veces da como un poco de comezón, sí, pero te digo como que es más común que de dolor. ¿Qué otra cosa? Fíjate que la forma que adquiere, o sea, esto que afecte solo un territorio muy definido como una banda, también es súper característico del zóster. Entonces, eso lo vemos difícilmente en otras enfermedades de la piel. Ahora, ya que se manifestó, ¿no? Porque ya decíamos que se empieza a gestar como que de adentro hacia afuera, ya que se manifestó, entonces, ¿cuál es su aspecto, ¿no? ¿Tiene ronchitas, es enrojecimiento, es como piel rugosa, como caparazón de tortuga? ¿Cómo es el aspecto del herpes? Es esta línea, te digo, suele afectar lo que nosotros llamamos dermatomas, que es como una línea tal cual de piel, solo de una mitad del cuerpo, ¿no? No es frecuente que ocupe dos. Y suelen aparecer vesiculitas, o sea, lesiones con agua chiquititas que se van juntando como en racimitos. Y entonces como que esas van avanzando y como que si fueran caminando. Por eso es que le dan el nombre de culebrilla. Ajá, por ponerte un ejemplo, en donde suele pasar muy seguido, que es la espalda, pues como que empieza de atrás para adelante a caminar estos granitos hacia adelante, estos granitos con agüita que te digo, que se van juntando y eventualmente se van secando y van dejando costras. Bien, ¿nos podría explicar, ya no los mencionó, pero nos podría explicar por qué solo se da en una zona, en un solo lado del cuerpo? Sí, por esto que te digo que el virus, cuando entra a nuestro cuerpo, o sea, cuando somos niños y nos da varicela, ese virus, nuestro cuerpo lo combate, por así decirlo, lo controla, y ese virus pasa a almacenarse a los ganglios neuronales, ¿no? Que es como
estamos hablando de la médula espinal, que está en la espalda y es de donde nacen todas las terminales nerviosas. Entonces, como ahí en la raíz de las terminales nerviosas es en donde se queda latente, o sea, dormido. Y cuando por alguna razón bajan las defensas, se reactiva, pero ya no se reactiva dándonos varicela en todo el cuerpo, como de niños. Se reactiva siguiendo el caminito de ese nervio en donde se quedó almacenado. Y entonces este camino que sigue el nervio, como que inerva o le da sensación a un terreno de la piel, ¿no? O sea, como que cada nervio tiene asignado a qué territorio de la piel le da sensación, entonces por eso sigue el camino de ese nervio, ¿no? Eso que se llama un dermatoma. Oiga, doctora, ya que tuvimos herpes zóster una vez, ¿no? ¿Puede en algún momento volver a dar o es de esos padecimientos que cuando nos da una vez ya no nos vuelve a dar? Es raro que te dé más de una vez. O sea, sí, lo común es que sea una vez en la vida y ya, pero como el 6% de los pacientes sí pueden llegar a tener lo que se llama el herpes zóster recurrente. Pero te digo, la verdad es que es raro, o sea, no pasa. O sea, no es como una cosa tan frecuente. No. Ahora, ya que el virus está dormido, ¿puede quedarse dormido siempre? O sea, personas que tuvieron varicela y que tienen ese virus en su cuerpo almacenado, ¿puede que nunca despierte? Puede que sí. Sí, puede haber personas que lleguen más allá de los 50, 60 años y nunca se les reactive, sí puede pasar. Ay, qué bueno. Yo ya pensando, ¿no? Porque, digo, a manera preventiva. ¿Cómo se diagnostica el herpes zóster, doctora? ¿Y se necesita algún examen de laboratorio? No. Fíjate que el diagnóstico casi siempre es clínico. O sea, siempre los médicos lo vemos y, como te digo, tiene un aspecto bien característico. Entonces, el diagnóstico es clínico. A veces, si queda duda en el diagnóstico, podemos utilizar un estudio de diagnóstico que se llama PCR, que es tomar muestra del líquido de una de las vesículas y se manda al laboratorio en donde ellos buscan como el ADN del virus, por así decirlo. Pero es un estudio caro y no es tan fácil de realizar como fuera de hospitales. Entonces, por eso es la clínica. Ahora, doctora, ¿cuánto tiempo duran los síntomas y cuál es su evolución típica? Y además quisiera preguntar cuánto tiempo pasa, ¿no? Digo, más adelante vamos a hablar del tratamiento, pero ¿cuánto tiempo pasa el hecho de, no sé, a lo mejor las molestias, ¿no? Mientras se va formando esa culebrilla y luego ya cuando empieza a mostrarse esos racimitos, esas vejiguitas, a lo mejor, no sé, disminuye el dolor. ¿Cuánto tiempo pasa? Más o menos pasan el dolor o el pródromo de dolor, lo esperado es que sean de 48 a 72 horas, como 2 a 3 días antes de que empiecen las vesiculitas. Y las vesiculitas, estas pueden durar de 7 a 10 días hasta que se secan y se vuelven costras. Y el dolor es el de los que más dura. Lo esperado, por así decirlo, es que este dolor pueda durar hasta 90 días. Aquí, obviamente, es un montón. Y cuando dura más de 90 días, ya hablamos de lo que decían en la cápsula, la neuralgia postherpética, que ese ya es un dolor súper crónico. A ver, mire, hasta voy a anotar. Neuralgia herpética. Ay, no. Bueno, pero no a todas las personas les queda esta neuralgia. No, fíjate que sí, el riesgo de que quede neuralgia también es mayor con la edad. O sea, es mucho más común que en pacientes de 60 años les quede neuralgia que si le da herpes zóster a un paciente joven, ¿no? Entonces, igual, aquí el riesgo es la edad. Bien, bueno, pues es que con la edad se va acentuando todo, doctora, lamentablemente. Vamos a darle salida a las preguntas que ya están llegando. Muchísimas gracias a la participación del público. Recuerde, puede hacerlo vía telefónica, vía WhatsApp o también vía Facebook. Saludos a las personas de las redes sociales que nos están viendo en este momento. A ver, doctora, ¿en qué parte del cuerpo aparece el herpes zóster? Como te decía, en todo el cuerpo. O sea, puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. Lo más común es que sea en los dermatomas, o sea, en los territorios de los nervios del tronco, el pecho, la espalda, el abdomen. Pero puede ser en cualquier parte del cuerpo. ¿Pero hasta en el ojo? Hasta en el ojo. Fíjate que eso es súper importante que lo menciones, porque eso puede ser una complicación del herpes zóster. Puede haber pacientes que experimenten herpes zóster en la cara, ¿no? Sí. En la cara hay un nervio que como que tiene 3 ramitas, una que va a la parte superior, otra como la media y otra abajo. Cuando afecta a la rama superior de este nervio, que es el nervio trigémino,
Entonces, una complicación puede ser que afecte el ojo. Entonces, si empiezan a experimentar dolor o vesiculitas en esta zona, el ojo, sensación de cuerpo extraño, ahí los tenemos que ver, dar tratamiento antiviral. Y si esas lesiones se extienden hasta la nariz, entonces los tiene que ver también el oftalmo para prevenir complicaciones por el... O sea, tiene que ser una tarea multidisciplinaria, ¿no? Una atención, además del dermatólogo, ¿no? Para checar los ojos, nariz y, bueno, boca también. No, es que ha de ser, bueno, en cualquier lado, pero es muy molesto, ¿no? Sí, sí, es muy molesto. Incluso como cuando afecta esta rama del trigémino, a los pacientes les puede doler la lengua o experimentar sensaciones raras cuando comen. Porque sí, en la boca también. Sí, hace unos momentos me comentaban que les dio herpes en lengua, ¿no? Bueno, ha de haber sido toda esa zona. Bueno, pues no se puede comer, hablar casi, ¿no? Sí, no, es muy molesto, muy molesto, sí. Uy, pues llega a imposibilitar. ¿Existe alguna prueba para detectarlo a tiempo? Pues no, o sea, la verdad es que ahí es la sospecha clínica del médico, porque si todavía no hay lesiones, no hay, por ejemplo, no hay muestra de piel, no hay de dónde tomar un estudio. Entonces, sí, no hay como más. ¿Así, alguna prueba como para prevenir? No. Sí, muy bien. ¿Qué pasa si un herpes no es tratado correctamente? ¿Cómo afecta a mi salud? Ahí depende. Si es un paciente joven, lo más probable es que no le afecte en nada a futuro, ¿no? O sea, que pase el tiempo, su piel se recupere, el dolor pase y ya está. Pero en pacientes de más de 60 años, si no reciben el tratamiento antiviral a tiempo, sí es mucho el riesgo de que entonces queden con esta secuela, que es la neuralgia postherpética. Entonces, ahí sí puede que queden con dolor crónico, ¿no? Bien. ¿Por qué algunas personas desarrollan herpes zóster y otras no? Ahí depende de su sistema inmune. Te digo, es mucho más frecuente que lo desarrollen pacientes que toman medicamentos que bajan las defensas, pacientes que tienen padecimientos como cáncer o enfermedades hematológicas que les bajan las defensas, o pacientes que están con mucho estrés. Otras personas que tienen como un sistema inmune fuerte, pues no les va a pasar. A ver, doctora, pero entonces ahí viene la pregunta del millón. ¿Cómo fortalecemos el sistema inmune? Porque pues todo deriva de ello, ¿no? Sí. O sea, si estamos fuertes, ¿no? Si nuestros guerreros internos están bien preparados, bien armados, etcétera, quien llegue no lo van a dejar entrar. Pero en muchas ocasiones no sabemos cómo hacerlo. ¿Qué pasa? A fuerza nos tenemos que suplementar, debemos forzosamente tomar algo de manera natural. ¿Cómo hacemos para fortalecer nuestro sistema inmune? Sí, aquí es cada quien, te digo, no todos necesitan suplementos. Lo que sí sabemos que debilita el sistema inmune es el estrés, entonces esto es difícil en muchos pacientes de quitárselos por su trabajo, pero bueno, bajar el estrés. Cosas que sabemos que, al menos hablando de herpes, pueden bajar el sistema inmune y desencadenarlo es el sol, ¿no? Exponerse directamente al sol, a veces una quemadura solar puede hacer que el herpes zóster o el herpes simple se exacerbe. ¿Qué más? Por ejemplo, si son pacientes que se conocen con diabetes, pues si la diabetes está descontrolada, el sistema inmune va a estar. ¿Qué más? Pues lo que todos sabemos, ¿no? La dieta adecuada, horas de sueño adecuadas, que nos dan como un estilo de vida saludable para mantener nuestro sistema inmune. Y el último, pues si tienen la oportunidad y la edad, ponerse la vacuna. Sí, ese tema de la vacunación es importante, hay que poner atención. ¿El herpes se cura o solo se controla? Se cura el brote de herpes zóster, pero el virus se va a quedar en nuestro cuerpo latente siempre, ¿no? Entonces, como te decía, no es frecuente que se experimente más de una vez en la vida, pero el virus se va a quedar ahí. Ahí se queda. Es como el herpes simple, ¿no? O sea, nos sale un fuego, digamos, pasan los días, se quita, pero ahí sigue latente el virus. Doctora, amigos, ¿qué les parece si hacemos una pequeña pausa? Es muy breve, es un buen tiempo, un buen momento para que nos hagan llegar sus preguntas y le demos salida más adelante con la doctora Coral Durán. Regresamos. El 50% de los casos de herpes zóster ocurren en personas mayores de 60 años, ya que el riesgo aumenta con la edad debido a un debilitamiento del sistema inmunológico.
El herpes zóster es una enfermedad que puede prevenirse en gran medida mediante la vacunación. Existen vacunas que han demostrado ser eficaces para reducir el riesgo de desarrollar herpes zóster y sus complicaciones, como la neuralgia postherpética. Estas vacunas son especialmente recomendadas para personas mayores de 50 años, ya que la probabilidad de sufrir un episodio aumenta con la edad debido al debilitamiento natural del sistema inmunológico. Como lo mencionamos anteriormente, entre las complicaciones más frecuentes del herpes zóster se encuentra la neuralgia postherpética, un dolor crónico que puede persistir mucho después de que la erupción ha desaparecido. Aproximadamente 1 de cada 5 personas que padece herpes zóster desarrollan esta complicación, que puede afectar gravemente la calidad de vida. En casos raros, el herpes zóster también puede causar problemas en los ojos si la erupción aparece cerca de ellos, lo que podría llevar a pérdida de la visión. La vacunación no solo reduce el riesgo de desarrollar herpes zóster, sino que también disminuye significativamente la probabilidad de sufrir complicaciones graves. Es una medida preventiva clave, sobre todo para quienes están en grupos de riesgo, como personas mayores o con sistemas inmunodeprimidos. Gracias por esta información. Estábamos aquí acotando datos con la doctora Coral Durán, quien nos acompaña esta mañana. Doctora, preguntan, ¿el herpes es contagioso? Ya mencionamos y hablamos un poquito del tema, pero lo pregunta una persona porque dice que si su esposo se puede enfermar de lo mismo. Es poco probable. Si quien hizo la pregunta es un paciente adulto, me imagino. Sí. Y su esposo también. La verdad es que los adultos, el 80% tenemos anticuerpos contra este virus, ¿no? Que recordemos, es el mismo virus de la varicela. Entonces, si una persona adulta tiene herpes zóster, solo se lo va a poder contagiar a quien nunca ha tenido varicela, a quien nunca ha tenido el virus, entonces no tiene defensas ante él. Si su esposo ya tuvo varicela, es súper poco probable que lo contagie. Bueno, pero también, o sea, como es el esposo, pues entonces hay la cercanía y eso, pues entonces durante unos días, ¿no? A lo mejor un poco, tampoco aislados, pero también se recomienda que no tengan tanto contacto. Exacto, sí, sobre todo acuérdense con las lesiones, eso sí, porque las lesiones tienen el virus ahí, entonces no estar tocando las lesiones, a lo mejor que ella sea quien se encargue de hacer la curación y todo, y que mantengan, pues como tú dices, un poquito de distancia, poquito, ¿no? O sea, de manera pertinente nada más. ¿Cuánto tiempo tarda en incubar el herpes en mi cuerpo antes de que se den los primeros síntomas? Aquí, a ver, o sea, si hablamos de incubación, que quiere decir, tú nunca tuviste contacto con el virus, toma un periodo de 11 a 14 días para que se incube. Pero este periodo de incubación, te digo, es antes de que dé varicela. Cuando estamos hablando de herpes zóster, no hay como tal un periodo de incubación porque el virus ya está dentro de nosotros. Más o menos, te digo, el que los síntomas empiezan antes de que lo veamos en la piel pueden ser 3 días. Bueno, 3 días más o menos. Hola, buenos días. A mi mamá le dio como hace año y medio. ¿Se puede poner la vacuna? A ver, la pregunta es, ¿se puede poner la vacuna ya? Sí se la puede poner. Incluso hay quien recomienda, en cuanto se secan las lesiones, ya lo podemos poner. Eso le iba a decir, o sea, ¿cuánto tiempo nos tenemos que esperar después? Sí, entonces, secándose las lesiones, ya podemos acudir a la vacuna. A la vacuna. Sí, ya se la puede poner sin problema. Bien. ¿Es verdad que el herpes da por bajas de defensas? Sí, aquí, como decíamos, el virus está almacenado en nuestro cuerpo. Lo que sea que baje las defensas le da la oportunidad al virus de reactivarse y que entonces presentemos el herpes zóster. Mi mamá no lo manifestó por fuera, solo sentía mucho dolor por dentro. Dice que sentía como si le rasgara la piel. No, es que las personas que han tenido herpes o lo tienen actualmente refieren un dolor, pero, o sea, casi incapacitante. O sea, es una cosa que no aguantas la ropa, no toleras nada. Platicábamos que personas a lo mejor que viven en zonas de mucho calor también tienen mucha incomodidad, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, ¿no? Entonces, eso sentía. Es más bien como este comentario, ¿no? Sí. Que nunca, hay personas que nunca presentan algún tipo de vejiguita, o sea, solamente el dolor. Sí, hay quienes llegan a presentar muy, muy poquitas y sí me han tocado pacientes. O sea, me acuerdo perfecto de uno que tenía en el brazo y solo tenía un poquito rojo, pero tenía el dolor. Pero era muy característico porque seguía un camino ese dolor. Entonces le dimos tratamiento antiviral y se le quitó. Y ya. Eso le iba a preguntar, doctora. Bueno, pues en su experiencia, ¿no? Pues ha visto muchas
muchas situaciones, muchas formas, cómo se desarrolla ciertas lesiones, etcétera. Pero entonces, pues bueno, el ojo clínico, ¿no? Ahora sí que el ojo clínico es el que actúa en esos casos. Sí, te digo, sí, mucho influye pues que tu médico lo sospeche, porque también algo súper importante es que entre más temprano demos el medicamento, es menor la probabilidad de que queden con dolor. Entonces también ahí es un reto un lo poco. que llamábamos la neuralgia ¿la neuralgia qué? Posterpética. Posterpética, sí. Es que mire, como escribí de rápido, ni yo entiendo mis letras, pero bueno. Muy bien, gracias por este comentario, ya lo pasamos. ¿El herpes siempre es visible o también da interno, dentro de la piel? O sea, que tengamos esas lesiones también por dentro, si pudiéramos verlas. No, o sea, sí lastima el nervio, como dijimos, porque se reactiva siguiendo el camino del nervio, entonces podríamos decir que lo lesiona. Pero tal cual las vesículas, pues solo son en la piel, ¿no? No va a regarse, por así decirlo, en el resto del cuerpo. Entonces, bueno, son externas. A mi mamá cada mes la despierta el herpes y por las noches es una tortura. El tratamiento que le dan ya no le hace efecto. ¿Qué puedo hacer? Bueno, ahí habría que ver. Digo, me llama la atención que digan que es cada mes. A lo mejor estamos hablando de una neuralgia posterpética. Muchas veces cuando ya tienen este dolor crónico, ahí quien lo maneja son justo estos médicos especialistas en dolor, ¿no? Que son anestesiólogos que hacen una alta especialidad en manejo del dolor crónico y ya hacen cosas como infiltrar medicamentos o bloquear nervios para que ese dolor no se siga transmitiendo todo el tiempo y no les duela. Entonces ya a veces es cosa de que lo vea el médico del dolor. Sí, hay que checar, hay que revisar eso. Doctora, ya que pasó el tiempo y ya que se curó, estas lesiones dejan marcas, se pueden desvanecer, no sé, a lo mejor, pues sí, queda muy marcada la zona. Sí pueden quedar marcas. Lo más común es que queden manchitas, ¿no? O manchas oscuras o manchas claras, que es una respuesta normal de la piel a la inflamación. Pero sí hay en algunos pacientes que pueden quedar cicatrices como las de la varicela, por así decirlo, en este sitio en donde les dio el herpes zóster. Entonces sí pueden quedar marcas. ¿Cuáles son los factores que pueden aumentar el riesgo de desarrollar el herpes zóster? El herpes zóster, pues básicamente los que mencionamos antes. La edad es uno súper importante. Medicamentos que bajen las defensas, o sea, estoy hablando de quimioterapia, cortisona, otros medicamentos como ya más nuevos, ¿no? Que utilizamos para enfermedades autoinmunes. Entonces todo eso lo puede favorecer, ¿no? Como decimos, el estrés crónico también, padecimientos oncológicos, hematológicos. A ver, doctora, ya vimos que si tuviste varicela, entonces el virus está dormido, ¿no? Está ahí en tu cuerpo descansando y está latente, algo lo puede exacerbar. Pero si no has tenido varicela, ¿te puede dar herpes zóster? No te puede dar herpes zóster. O sea, es discutido porque hay adultos que nunca en su vida recuerdan haber tenido varicela y hay estudios que demuestran que hasta el 90% de los adultos tienen anticuerpos, o sea, que pudieron haber tenido una varicela muy, muy leve. Ajá. O sea, eso pasa. Pero hablando como de este escenario en donde nunca tuviste varicela, no te podría dar herpes zóster, ¿no? Ahora, con la vacuna de varicela sí se han descrito casos que después les da zóster asociado a la vacuna. Entonces, eso también puede pasar. Es raro, pero puede pasar. O sea, ¿cómo? ¿Que te vacunaste y te da? Ajá, porque es que la vacuna de varicela, la que te ponen de niño, está hecha de virus atenuados. O sea, son virus al final, pero están como dormidos para que no te den varicela, pero tu sistema inmune los reconozca. Entonces, sí hay casos raros en donde les da zóster y su único antecedente fue el virus de la vacuna. Claro. Oiga, doctora, a ver, mire, este tema de la vacunación es un tema controvertido. Recuerdo que ya tuvimos algún programa y sí, ahora sí que es levanta ámpula hablando, ¿no? No, tomando esta expresión. Porque hay muchas personas que no quieren vacunarse de nada. O sea, y que a sus hijos no los vacunan de nada. Y bueno, imagínense la controversia también cuando fueron las vacunas de COVID. Y entonces, bueno, pues ahora los efectos secundarios. Y entonces pasa el tiempo y muchas personas jóvenes o a edades diferentes están teniendo padecimientos y entonces lo están achacando a las vacunas, ¿no?
Sí. ¿Qué opinión le merece en este sentido la cuestión de la vacunación? Obviamente la está recomendando, pero yo me estoy refiriendo más bien a esta, sin querer convencer a nadie, ni mucho menos, pero de este pensamiento, ¿no? Que muchas personas están, o sea, es un tema controvertido porque están a favor y otras personas que... En contra. Que de plano es un tema incluso de peleas en familias, etcétera. Sí. Fíjate que, o sea, yo siento que es un tema que surgió a raíz de un artículo que ya incluso quien lo publicó se retractó, ¿no? O sea, quien decía que las vacunas tenían efectos como autismo o así en los niños. Entonces, ahora ya sabemos que eso que den autismo es mito, ¿no? Lo que sí sabemos es que las vacunas han demostrado disminuir que aparezcan estas enfermedades que sí causaban muertes, ¿no? Como el sarampión, como la viruela, como el COVID, ¿no? O sea, que fue la vacuna y ya no veíamos los hospitales repletos de gente muriendo. Entonces, yo en lo personal creo que sí han demostrado disminuir enfermedades, que los efectos adversos a largo plazo, la verdad es que son muy discutibles, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a dejarlo ahí, cada quien el pensamiento, pero sí bueno, en lo particular creo que una vacuna puede ayudar en materia de prevención. Vamos a hacer una pausa, doctora, amigos. Recuerden que estamos hablando de herpes zóster aquí en Salud para Todos. Volvemos. El tratamiento con antivirales es más efectivo si se inicia dentro de las primeras 72 horas después de la aparición de la erupción, lo que puede reducir la gravedad y la duración de los síntomas. Alrededor del 99% de los adultos mayores de 50 años tienen el virus de varicela zóster en su cuerpo, lo que significa que están en riesgo de desarrollar herpes zóster si no han sido vacunados. Muchísimas gracias por esta información. Estamos ya en la recta final de Salud para Todos, hablando de herpes zóster con la doctora Coral Durán. A ver, doctora, hablaba hace unos momentos de la cuestión del estrés. Llevamos una vida muy acelerada, con muchas personas presentan ataques de ansiedad, el estrés. ¿Cómo va a influir esta vida que estamos llevando en ese sentido para exacerbar el herpes zóster? Y entonces, hablando específicamente en estrés, pero ¿qué tipo de estrés, qué nivel, ¿no? Como para ya poder presentar un padecimiento como este. Pues el estrés sabemos que, sobre todo cuando se mantiene mucho tiempo, al final desencadena en nuestro cuerpo una respuesta como de supervivencia, por así decirlo. Entonces, todo eso hace que nuestro cuerpo sea menos capaz, por así decirlo, de combatir procesos infecciosos, de, por ejemplo, no sé, atender las necesidades de cosas como la piel, el pelo. Entonces, todo este estrés mantenido mucho tiempo hace que nuestro sistema inmune no sea capaz de reaccionar, por así decirlo, ante la emergencia, y por lo tanto que infecciones o cuadros como este, que son oportunistas, por así decirlo, puedan agregarse. Sí, sobre todo porque se manifiesta de diferentes formas, no solamente en un herpes, pero sí hay muchas personas que cuando están bajo grandes niveles de estrés, pues empiezan con pérdida de cabello, o a lo mejor se les manifiesta psoriasis o etcétera, ¿no? Pero en este sentido hay que tratar pues como de controlar, porque por algún lado, ¿no? Físicamente hablando, sale el estrés. Sí. ¿No? Y seguramente ustedes, que muchas personas, ¿no? También en cuestión de la piel se refleja, ha de tener muchos casos en ese sentido. Sí, por ejemplo, pacientes con dermatitis atópica, sabemos que se estresan y su piel se va a empezar con las lesiones de la dermatitis, ¿no? Justamente hablando de caída de pelo, es muy común que una causa, en estudios, que la piel cabelluda está sana y todo, o sea, como que no sale nada, lo único que el paciente tiene es estrés crónico. No, pues entonces hay que poner atención a ese tema y no hay que estresarnos. A ver, pregunta el público, ¿se recomienda algún tipo de shampoo o jabón especial para la limpieza del área afectada? Sí, aquí pues sobre todo ser muy gentil con esta piel, ¿no? O sea, recordar que duele, que arde, que molesta.
Entonces, durante el baño, utilizar jabones suaves, jabones neutros, no tallarse la piel, o sea, solamente con la mano, secarlo muy suave, pueden aplicar cremas hidratantes, ¿no? Entonces, como que, o sea, específicamente solo cuidados suaves, ¿no? De la piel. Sí, o sea, no se vaya a tallar o tratar de limpiar. Sí. ¿Nos podemos bañar, doctora? Sí, bañarse normal, con la mano, jabón. ¿Y si aguantamos el agua caliente? Bueno, el agua, porque Sí. luego a lo mejor que ni... A lo mejor que Ya ve que cuando, bueno, no sé si Sí. les ha pasado que cuando se asolean, ¿no? Ya ve que aquí en la raya que no te pones bloqueador, bueno, a mí me pasa, ya estoy hablando en general y me pasa a mí, pero entonces cuando te estás bañando aquí es un ardor, Sí arde. Sí. entonces ¿sí nos podemos bañar? Sí, pero con agua tibia, no con agua caliente. O sea, agua tibia, bañarse, no utilizar estropajo, esponja, nada, solo la mano, un jabón neutro y nada más. Y fíjate que ahorita que mencionas eso, me han tocado pacientes que como les empiezan a salir las vesiculitas, que son estas lesiones con agüita, se las ponchan creyendo que eso les va a aliviar el dolor. Claro. No, que no lo hagan. Bueno, sí. Sí, y es que ya recordé también, a mí cuando me dio la varicela, pues es que era niña, yo tenía como 9 años, entonces, sí, exacto, como no tienes nada que hacer, entonces ahí te estás quitando la pielecita que está cubriendo. Sí. Entonces eso mejor no. No, eso no, que no lo hagan. Sí, por eso me quedaron muchas marcas de eso. Sí, me quedaron. Sí. Ay, no. Bueno, doctora, el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento indicado para tratar el herpes zóster? Aquí antivirales. Utilizamos antivirales, sobre todo como los que tenemos disponibles aquí en nuestro país, aciclovir o valaciclovir, ¿no? Cualquiera de esos dos, tomados en la mayoría de los casos por un periodo de 7 días, ¿no? Entonces, eso es súper importante. El tratamiento antiviral iniciado a tiempo, entre más temprano lo iniciemos, mejor. Y manejo del dolor, ¿no? Analgésicos vía oral, paracetamol, antiinflamatorios, ketorolaco, a veces ya otros analgésicos más fuertes como tramadol puede ser, ¿no? Pero siempre todo esto de la mano. Siempre, y además también dictaminados por un especialista. Aquí siempre fomentamos evitar la automedicación, porque si no, pues después una cosa lleva a la otra. Ahora, ¿cómo cuidamos nuestras lesiones, doctora? Aquí, como les decía, no manipularlas, no estarlas tocando. Algo que puede ayudar es, estamos hablando de lesiones que tienen este virus o este suero en su interior, entonces podemos utilizar fomentos para secarlos, ¿no? Por ejemplo, algo que usamos mucho en la consulta es fomentos con té de manzanilla sobre las lesiones, para ayudar a que suavemente se vayan secando, hidratar mucho la piel, poner mucha crema hidratante para que conforme se vayan secando y vayan dejando costras, las costritas no lastimen al caerse. Entonces, básicamente eso, ¿no? Sí, por favor, no se arranquen las costras. No. Porque además de que queda marca, pues también las manos están sucias, estamos contaminando el lugar, ¿no? En fin, me acuerdo, bueno, tengo muy claro cuando me dio, no sé si ustedes también, una medicina o algo que era rosa. Ya me acordé de la marca, pero no la voy a decir, pero bueno, era algo rosa. Para la comezón. Porque daba mucha comezón, pero refiere que el herpes no da comezón, más bien es el dolor. Sí, más dolor. Hay a quien sí al inicio les da como una sensación entre comezón, ardor raro, pero es más dolor. Bien. Ahora, ¿cuáles serían los datos importantes a conocer para ya acudir al especialista? Aquí, como te decía, sobre todo si empiezan con aparición de lesiones en la cara y en este territorio que es el tercio superior de la cara. Si hay lesiones en la punta de la nariz, eso es súper importante para verlos y te digo, incluso una evaluación por el oftalmólogo, porque ahí hay riesgo de que se afecte el ojo. También, por ejemplo, si hay aparición de lesiones aquí en la conchita del oído, también es importante reconocerlo porque ahí se puede afectar como la movilidad de la cara, ¿no? Dar parálisis facial. ¿Qué otra cosa? Cuando un paciente tiene herpes zóster y empieza a tener lesiones por fuera de la línea original, del dermatoma original, también es algo importante valorar porque a veces son casos en donde hay que dar tratamiento por la vena. Y también pacientes con defensas muy bajas, estoy hablando de pacientes bajo quimioterapia, pacientes con enfermedades autoinmunes, ahí sí aunque tengan poquitas lesiones, a ellos sí hay que... De inmediato. Ir a su médico. Doctora Coral Durán, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Se terminó el programa y le agradecemos el que haya dedicado su tiempo para venir a informarnos de esta manera tan grata. Muchas gracias. Muchas gracias.
Gracias. Nos vemos en una futura ocasión y le recordamos asistir a la consulta médica y evitar la automedicación. Que tenga muy buen día.